Aquí tenemos una estampa muy divertida que corresponde a los carnavales que se celebraron en Abarán en el año 1992. Como ven, es justo el itinerario desde donde hemos presenciado tantas y tantas procesiones, desfiles pasionarios, pero que en este caso la seriedad de las hermandades pues han sido sustituidas por estas comparsas de carnaval. Estamos en Abarán, Murcia, España, Europa. Me imagino que estos serán niños de los colegios, ya sea de San Pablo, Farguán, en fin, de Juan 23, de la Guardería Virgen del Oro, etcétera, etcétera, que contribuyen a dar un colorido y un aire de fiesta en estas vísperas de semanas de Cuaresma, los 40 días que anteceden al Domingo de Ramos. Bueno, ya se han puesto en movimiento porque estaban ahí totalmente pues congeladas, la imagen parecía. Sin embargo, estos niños se mueven, saltan, brincan y algunos son tan pequeños que van acompañados de sus padres. Ya lo verán, ya lo verán. Era mi mano que estoy haciendo algunos reajustes en la cámara. Ahora parece que se ve algo mejor. Es que esta cámara era pequeña, era de cinta pequeña, y entonces fue la primera que tuve, una Sharp. Luego la cambié por una M10 de Panasonic, que ya la cinta VHS iba incluida. Puesto una comparsa que no puedo asegurar por el personaje que dirige, que lleva un mechón de pelo blanco. Es muy conocido, no es la primera vez que se acerca hasta nuestra población a alegrarnos con su ritmo, algunas veces tropical, y a lo mejor es de ahí de Cieza, quién sabe. Efectivamente, esta pancarta es de la Asociación de Padres del Colegio Público San Pablo. Aquí vienen unos ratoncitos muy simpáticos, Mickey Mouse, pero vienen mezclados con indios del antiguo Far West. Aquí todo vale con tal de divertirse. Aquí lo que pueden hacer es sacar ideas de estas personas que están desfilando con esos trajes sencillísimos, muy baratos de hacer, económicos, y que como la data de esta película es de 1990, imagínense, pues creerán que están de estreno. Y ahora la crisis pues lo requiere. Mira mi mano otra vez. Ahora lo que estoy haciendo creo que es pues nivelando el trípode. Por los movimientos que estoy haciendo yo creo que es eso. Estoy nivelando la imagen y no lo he conseguido. Porque viene la gente hacia mí como si vinieran desde una pendiente. ¿Y qué va? Una calle no es de las peores, porque esta calle aquí es un poco más antes, donde arranca una leve ascensión hasta donde termina en una plaza que se llama denominada de la Zarzuela, pero aquí no tiene explicación para que, a ver si algún técnico sabe decirme qué hay que hacer para que en estos planos en picado la imagen salga lo más horizontal posible. Tal vez yo lo haya intentado, pero mira, esto es lo máximo que conseguí aquel día de 1992. Dale con la mano. Bueno, ahora he conseguido un color mucho mejor. Me recuerda a la película La mano que mece la cuna. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí.
Bueno, bueno, bueno lo que aparece por ahí. Si eso parece una lata de conservar abierta. Exactamente. No creo que eso sea... que se arruinen haciendo ese traje. Y mire qué bien quedó. Aquí la imaginación llevada al máximo extremo. Al grado máximo. Un carretón y unos globos. Más barato no puede ser. Es porque el carretón es reciclable. Y los globos, pues si los tratas bien, yo creo que te duraría una semana. Bueno, pues yo aquí no paro de hablar y a veces tonterías. Pero es que la película es mía. Y entonces pues aquí estoy grabando y hablando lo que a mí se me antoja en este momento. Y yo no soy ningún erudito, ningún orador, ni nada. Soy de la clase media baja y voy que chupo. Pero para decir que esos son... imitan a un cuento de Walt Disney, pues para eso no hay que saber. ¿O acaso no han visto nunca El Mago de Oz? Otra charanga. Son personajes sacados de los dibujos de televisión, que se inspiran mucho. Esta del burro, este Don Quijote, ¿sabéis quién es? Pues yo os lo digo, que esto ya ha pasado de moda. Esta es mi tía Rafaela. Haciéndole fotos, claro, como era mi tía, ¿cómo no le voy a hacer fotos? Era mi tía Rafaela, esto dio el golpe. Ese año se vistió de Don Quijote, pero es que no recuerdo si fue el año siguiente o el año anterior, se vistió de bebé, pero no un bebé normal y corriente, un bebé muy cómodo, un bebé en una cama, más cómodo que eso, y allá que le pusieron una rueda a la cama, pero la cama era de matrimonio, por lo menos, y ella iba, pues tan a gusto, durmiéndose la siesta, para matar a esta tía. Madre mía, qué espíritu más joven tiene. Estos son lecheras. Estos son holandesas seguramente. Y por ahí viene un personaje de paisano Joaquín Martínez López. Pueden verlo ustedes en uno de los en 2 o 3 reportajes que tengo entrevistados por mí, un servidor de ustedes, que aquí le conocemos por el apodo de Simpson. No lo olviden. Busquen en el navegador Joaquín Martínez López y le agradará ver la personalidad que lleva este muchacho dentro. Y aprenderán de él también algo, ya lo verán. Estos son los molinos de viento, pero mezclados con trajes de época. Claro, la Dulcinea. Ni más ni menos. Esta, ahí estoy viendo una sevillana. Uy, mi tía Soledad. Ángela. Era la Ángela, mi tía Ángela. Esta que está por aquí, la que va a desaparecer enseguida. Esto es una cosa que a mí nunca se me ha ocurrido de disfrazarme de nada. Pero bueno, a todo hay quien gane. Ya vemos mucho público de paisanos, por lo tanto esto se ve que es ya la cola del carnaval. Y va a venir justo, en este capítulo me ha cabido entero, el carnaval de Abarán, Murcia, España, Europa, del año 1992, ni más ni menos. Nada, les doy las gracias por la atención que han dispensado, perdonen las interrupciones con mi voz y les emplazo a otro capítulo, si así lo desean, si no, pues no pasa nada. Venga. Hasta otra ocasión. Luego, venga, pues adiós.